versículo 22. Y lo leemos en reverencia a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracia al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío. Gracias, Dios mío, por esta tu palabra. Tenemos ansia, Señor, estamos expectantes de que tú nos reveles, Señor, esos tesoros escondidos en tu palabra, para poder ser la iglesia que tú de verdad quieres, esa que soñaste, esa que pensaste, esa que ideaste y esa que comisionaste, para que cumplamos, Dios mío, nuestra misión en este mundo, Dios mío. Por eso abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. Amén. En esta tarde vamos a ver cómo la iglesia debe proveer alimento espiritual. Amén. Hemos visto cómo la iglesia genera atmósfera de amor, la iglesia es para judíos y para gentiles, la iglesia es una pesca milagrosa, la iglesia tiene varios ingredientes, hitos, varias fases, ¿verdad? Para ser la iglesia del Señor. Amén. Tal y como está en la Escritura. Por eso vamos al origen, vamos a la norma que nos rige. ¿Qué es una iglesia? Pues una iglesia, allí se canta y se ofrenda y se predica. Bueno, son parte de un culto, pero ¿qué es la iglesia? Pues dentro de todos esos apartados vamos a ver cómo debe proveer alimento espiritual. Y he empezado por el final, donde vemos que ese alimento, ¿qué es? Jesús. Entonces los mismos discípulos decían: bueno, muéstranos señales. Si tú dices que tú eres el Cristo, muéstranos, porque Moisés hizo señales, hizo que descendiera pan del cielo. ¿Usted sabe lo que es 40 años comiendo pan del cielo? Es una gran señal. Por eso verdaderamente Moisés fue uno de los grandes profetas. Sin embargo dice: es que yo he descendido del cielo. Yo ya no es que he enviado pan, yo soy el pan de vida. ¿Qué está hablando aquí, hermano? Que tenemos, ¿verdad?, que proveer ese alimento espiritual. La iglesia tiene que estar lista, preparada, amén, para alimentar a las vidas, amén. Porque hoy vemos más que nunca esa necesidad espiritual. De ahí la tanta proliferación de religiones, de ideologías, que son las religiones del siglo XXI. Ya no hablan de cosas espirituales, no hay santos, pero la ideología son una manera de tener fe en algo por lo que luchar, ¿verdad? También vemos la gran cantidad de vicios.
eso también que habla de que hay una necesidad mucho más profunda. Amén. Por eso que tiene que tener la iglesia tiene que tener ese alimento, proveerlo. Amén. Y vemos como en los tiempos de Jesús ya se veía, ¿verdad? Vemos como dijeron, oh, es que está Jesús aquí, vamos allá. Y se movían por multitudes. Amén. Por eso, hermano, podemos ver como primer punto que existe, ¿verdad?, una gran necesidad de ayuda espiritual en el mundo. Amén. Lo que vamos a ver con esta enseñanza de hoy es descubrir la abundancia de provisiones divinas que tiene la iglesia. Amén. Vamos a tomar en cuenta también ser, hermano, empático, tener en cuenta la necesidad humana. Amén. Personas que están necesitadas. Y lo más importante, vamos a actuar con fe para suplir todo lo que falta. Amén. Vamos a ver esa grande idea. Amén. Así que saciar el hambre material es solo un aspecto más de nuestro ministerio como iglesia, pero es importantísimo proveer alimento espiritual a todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Amén. Porque claro que la iglesia también tiene que, porque el Señor sabe que tenemos necesidad, que comeremos, que vestiremos, pero hermano, hoy en los tiempos que corren de tanta incertidumbre, donde la depresión, la ansiedad están presentes, están a la orden del día en todas las casas, en todas las familias, hoy más que nunca la iglesia tiene que ser consciente de que tiene el alimento para solventar, para proveer y para suplir esas necesidades espirituales. Amén. Así que podemos decir, tanto en tiempos de Jesús como en nuestro tiempo, que hay una gran necesidad. Muchos buscan cómo saciar su necesidad espiritual. Vamos a ir otra vez a Juan 6, esta vez al versículo 1 y 2. Juan 6, 1 y 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hermano, la experiencia del hijo pródigo, que deseaba llenarse el vientre con las algarrobas que comían los cerdos, es una ilustración de lo que le sucede a todo pecador que descubre el vacío espiritual que hay en su ser. No teniendo el pan espiritual apropiado para las necesidades de su alma, echa mano a cualquier cosa que halle en el mercado del mundo. O inventa algo para entretener su mente, con tal de que suene religioso o piadoso. Pero cuando el individuo se ve que nada de lo que hace está llenando su corazón y que lo único que consigue es confundirse y hundirse más en su miseria, entonces toma la determinación de buscar la verdad. Amén. Por eso podemos ver que hay muchos hijos pródigos. Hay mucha gente que, ¡ay, mira ese! No, tenemos que compadecernos. Amén. Tenemos que compadecernos, que si la gente sigue en las drogas, sigue robando, hermano, a veces, ¡ay, mira cómo va esa vestida! ¡Mira cómo va ese! No, solo me está contando con su ropa cómo se siente por dentro. Desde el hippie, desde el gótico, desde la muchacha que en pleno invierno va a escotar que nada, se pone botas. Pero luego uno escote y digo, hija, te entra frío por todos los lados. Lo que me está diciendo, ¿sabe qué? Tengo necesidad emocional, necesito cariño, necesito consuelo, necesito respuesta. Amén. 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 Y por eso, ay, mira, qué gente, tanto voluntariado, porque ahora más que nunca hay tanto voluntariado, porque en realidad necesitan algo. Para decir, oh, ya he aportado mi grano de generosidad, porque en el fondo necesitan algo para callar sus conciencias, para sentirse en paz. Amén. Y es por eso que ahí entra la iglesia, no para venderle un evangelio más, una religión más, pues en vez de ser budista, vente a mi iglesia, pues en vez de una ONG, vente a mi iglesia. No, hermano, para darle el alimento verdadero. Yo soy el pan del cielo, yo soy el verdadero maná que he descendido del cielo, dice Jesús. Amén. El que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Amén. Eso es lo que hace Cristo. Sin embargo, todo lo demás, volvemos a tener hambre y a tener sed. Amén. Parece que por un tiempo se solventan, ¿verdad? Oye, pues mira, estoy en este nuevo círculo de amistades. O estoy en este nuevo mundo. Por ejemplo, la gente que se apunta a los gimnasios, la vida sana, ¿no? O estoy en estas filosofías trascendentales, o me he metido en esto por un tiempo, parece que le llenan,
pero luego en el momento de la crisis de la realidad otra vez. Pero Jesús es el único que puede salvar y sanar y solventar, amén, ese hambre espiritual. Por eso, hermanos, nosotros vemos, ¿verdad?, cómo hay muchos que tienen esa necesidad. Claro, muchos de ellos tampoco lo dicen, porque a veces nos cuesta decir que tenemos una necesidad, ¿verdad? A veces es más fácil, bueno, me va mal en el trabajo, no tengo, pues deme usted una compra, deme usted una ayuda, ¿verdad? Pero a veces cuando se habla de las emociones, todos queremos parecer que estamos bien, ¿verdad? Pero nosotros, con los ojos espirituales, con la gente que nos rodeamos, sí que podemos hacerle una radiografía. Y ahí meterle el mensaje de esperanza. Amén. Eso es muy importante, amén. Con amor, ¿verdad? Con ese amor que Dios nos da, como hemos dicho, la iglesia genera un ambiente, una atmósfera de amor. Amén. Y el amor no es más que ponerte en su lugar, que ver más allá de su apariencia, más allá incluso de sus palabras. Amén. Por eso que el Señor ponga ese amor misionero, esa carga por las necesidades, que nosotros veamos a las personas como Jesús las ve. Amén. Es una manera de llegarle. Amén. Vemos también que Jesús es el único que posee los recursos. Porque nosotros, que el Señor nos dé la sabiduría para ver las necesidades, pero vemos como Jesús es el único que posee los recursos. Pero ahora vamos a ver qué recursos. Vamos a leer del 3 al 4. Juan 6, del 3 y 4. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí Juan te va a presentar un milagro. Sin embargo, se toma el tiempo para en un versículo hablar de que subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Verdad? Este detalle tiene mucha importancia para nosotros, porque nos enseña que antes de que podamos ministrar a la multitud, debemos estar a solas con Jesús en oración y preparación espiritual. Él es el único que posee los recursos necesarios para saciar las necesidades de la gente hoy. ¿Qué quiere decir que Jesús es el único que posee los recursos? Que Jesús es el único que conoce a cada uno y a todos. Entonces, por eso, cuando nosotros nos ponemos en oración, ya sea por la mañana temprano, antes de comenzar el día, o al final del día, cuando vayamos a salir y veamos y se nos presente la ocasión, ahí el Señor nos va a revelar cómo está, en qué condición están esas personas. Por eso a veces queremos ayudar, pero si antes no hemos estado previamente recibiendo de parte de Dios, pues sí, vamos a prestar como una ayuda más solidaria, como una ONG. Pero nosotros estamos diciendo que la iglesia debe proveer alimento espiritual. ¿Cómo tú hablas al espíritu de una persona? ¿Cómo tú puedes llegar al corazón, a lo más interior y profundo de una persona que aparentemente no conoce mucho, ¿no? Compañeros de trabajo, vamos a ver con la gente que nos relacionamos. O a veces incluso en la cola del supermercado, que a veces sabes cómo surgen conversaciones. ¿Cómo? Porque Jesús sabe la condición antes que nosotros. Por eso, hermano, es importantísimo que antes de ministrar a las personas para darle el alimento, nosotros tenemos que recargarnos, que abastecernos de ese pan de vida que es Jesús. Amén. Y por eso este detalle no le pasó por alto a Juan. Amén. Los que echan mano a otras cosas se frustran y siempre estarán anhelando ir, ¿verdad?, a cualquier remedio. Amén. Pero nosotros ya sabemos a dónde tenemos que ir primero. Por eso, hermanos, siempre tenemos que estar primero ministrando a nuestro Señor, llenándonos de Él, para así saber, conocer. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más lo conoces. Por lo tanto, más sabes por lo que siente, por lo que llora, por lo que gime, por lo que se alegra o no. Entonces, cuando vas y sales, ya no haces tu juicio, ¿verdad?, o tus prejuicios sobre las personas. Pues mira ese, pues le va la vida así porque hace esto y esto y esto. No, estamos diciendo que hay un vacío y por eso a veces se meten en tanto embrollo. Amén. Así que vamos a Jesús para ser ministrados por Él. Amén. Y ahora aquí viene el gran desafío a la iglesia. Vamos a leer del 5 al 7. El Señor desafía a su iglesia
para que ministre a la multitud. Porque yo me quedaría en el 3. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ah, esa parte a mí me encanta. Estamos aquí, hablamos, todos nos entendemos, estamos en sintonía, pero ahora dice, ahora levantarse y salir. Amén. Vamos a leer del 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él de la multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probar, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que coma uno de ellos tomándose un poco. Jesús prueba nuestra fe en momentos de aprieto. En momentos de aprieto entre la espada y la pared, ahí es cuando Él prueba nuestra fe. Porque ¿cómo va a ser probada nuestra fe? En los momentos de aprieto. Porque cuando todo va bien, claro que creo. Mi nevera llena, mi familia sana, un trabajo de contrato indefinido. Ahí creo. Pero ahora, ¿cuándo es probada nuestra fe? Por eso la pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿de dónde compraremos pan? Le dijo Jesús a Felipe. ¿De dónde vamos a comprar pan? Eso no era falta de conocimiento de parte de Jesús. ¿Eso para qué era? Le estaba haciendo un examen sorpresa. Y a veces nosotros nos encontramos, ay Señor, ¿y por qué me ha pasado esto? ¿Y por qué? No, ay, perdona, es que este es un examen sorpresa de Dios. Bueno, Señor, pues tú qué has pensado, a ver, me voy a la palabra, qué es lo que has hecho conmigo en el pasado, cómo quieres que cambio, que cambie, a quejarnos porque a mí, porque ahora, amén. Así que lo dijo para probarle, porque aquí le estaba probando a la naciente iglesia. A ellos que iban a ser los líderes de esa iglesia, les tenía que poner primero a prueba, porque antes de ser médico, uno tiene que hacer un montón de rajas y de incisiones. Empiezan, no sé si empiezan con las ranas, como sale en las películas, pero luego se van al depósito de muertos, que son donados los cadáveres para estudio, y desde el primer año empiezan a rajar cuerpos. Porque si no, luego, ¿cómo te vas tú a poner sus manos? Pues entonces, la iglesia estaba naciendo con estos 12 discípulos, con estos que le seguían, y el Señor le hacía muchos exámenes prácticos. Porque luego, hermanos, si no hubieran sabido encajar esto, como en el primer día que nació la iglesia, que fue exactamente el día de Pentecostés, con una predicación ungida del apóstol Pedro, se convirtieron 3.000 personas. ¿Cuánto había en el aposento? ¿Qué cayó el Espíritu? 120. Pues de la iglesia de 120, de pronto la iglesia se llenó a 3.120. ¿Cómo tú llevas una iglesia en una hora de 120 a 3.000? Pues aquí ya el Señor le estaba haciendo el ejercicio práctico. Por eso, dadle vosotros de comer. Este era el ejercicio previo al día de Pentecostés, que pasaría unos años después. Porque creo que Juan es de los apóstoles que habla de 3 Pascuas. Por eso aquí dice, y estaba cerca la Pascua. ¿Por qué está este dato? Porque Juan siempre le enfocaba mucho para que vino Cristo. Y por eso marca el ministerio de Jesús con las Pascuas. Pero vemos que después de esa tercera Pascua, a los 50 días llegaría Pentecostés. O sea, estaban a meses, a pocos años del nacimiento claro de la iglesia, ¿no? Del inicio de la iglesia. Entonces le estaba haciendo un ejercicio práctico, le estaba probando. Dale, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde vamos a comprar pan? Pero esto lo decía para probarle. Jesús prueba nuestra fe en momentos de aprieto, no cuando creemos que tenemos, que sabemos y que podemos. No, porque entonces la victoria va a ser nuestra, entonces todo ha sido muy fácil. ¿Entiende? Y esto es algo que se tiene que mentalizar. Amén. Usted se tiene que mentalizar que tu fe va a ser probada en los momentos de aprieto.
Sí, yo tengo fe, hasta la muerte, Señor. Yo te sirvo a lo que quieras. Pues ahora se te va a presentar una situación que escapa a tu control, que escapa a tu raciocinio, que escapa a tus recursos, como le estaba enseñando. Porque la iglesia que nacería unos años después se escapaba al control humano. ¿Cómo poder ministrar a 3000 personas? Pues ahí el Espíritu Santo revelaba, pues levanta diáconos que estén llenos del Espíritu. Unos se van a encargar de la administración de la iglesia. Nosotros vamos a seguir orando y clamando para dar la palabra. Hermano, así se puede. ¿Entiende? Pero si no hubieran tenido fe, hubieran dicho, no, no son muchos, no, que va, que va. Si aquí hubieran fallado en eso, ¿cómo iban a atender las necesidades espirituales de 3000 personas? Imposible. Y si ya se quedaban con las 3000, ¿cómo iban a salir, hermano, a predicar? O sea, usted sabe la iglesia cómo nació. Iban a un pueblo, predicaban y allí se quedaban, ¿verdad?, con ese testimonio y se lo contaban a los vecinos y así la iglesia iba corría y crecía. ¿Entiende, hermano? ¿Cómo podemos controlar eso? No hay capacidad humana. Ahora, ahí está la obra del Espíritu y ahí está que yo tengo que hacer mi parte en esta tarea. Y aunque hemos dicho que Jesús es el que tiene todos los recursos, yo por eso voy a Él, pero ahora está en mi parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar? ¿Cómo vamos a comprar? Eso nos lo pregunta hoy a la iglesia. Hoy Dios nos está diciendo, ¿qué vamos a hacer? Porque está probando nuestra fe. Amén. Y si ahora vinieran más vidas, ¿cómo atendemos? Yo a veces pienso, yo estoy pidiendo familias, jóvenes, niños, ancianos, padres, madres, pero a veces digo, ¿y quién? Si vinieran más niños de distintas edades, ya estamos necesitando un maestro de escuela bíblica porque hay dos edades muy diferenciadas. ¿Entiendes? Entonces, y ya con eso, más cosas. Músicos, ¿verdad? A veces la tecnología, a veces, es verdad, el hermano está, que si el móvil, que si graba, que si sube, que si la emisora, y lo vemos para acá y para allá. Necesitamos. Y eso está en nosotros. Nosotros tenemos que proveer eso. Amén. No vamos a esperar que baje un ángel del cielo a grabar al botón. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que nos está llamando, nos está retando. Si ahora vienen esas multitudes que tienen que venir, se te va a presentar situaciones porque hay mucha necesidad. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Cómo le vamos a dar pan? ¿Qué vamos a hacer, Felipe? Amén. Vamos a ver la diferencia que hay en los tres evangelios sinópticos, que significa la misma óptica, ¿verdad? Y Juan. Vamos a buscar Mateo 14:15. Venga, el pastor que busque Mateo 14:15. La hermana Amparo, Marcos 6:35. Y el hermano Juan, Lucas 9:12. Porque aquí, ¿verdad?, dicen que fueron los discípulos quienes primero se dieron cuenta del problema. ¿Amén? Pero según Juan, dice que Jesús alzó los ojos y vio que había venido gran multitud. ¿Amén? Vamos a ver Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Así que vemos como aquí, según el escritor, ¿verdad?, dice, se dieron cuenta, es ya la tarde, despídelo. ¿Qué dice Marcos? Marcos 6, 35-36. Cuando ya tenían avanzadas las horas, sus discípulos se acercaban a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y Lucas 9:12. Porque el día comenzaba a vecinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Ha visto que son casi iguales, ¿verdad? Porque Mateo y Lucas se basaron en el texto de Marcos. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Amén. Entonces, hay tramos, hay partes de Mateo y de Lucas que son exactamente igual entre ellos y entre Marcos. Amén. Eso como dato informativo. Pero vemos como los discípulos dicen aquí que notaron el cansancio, el hambre de la gente
y le sugirieron al maestro que los despidiera a todos para que se fueran a proveerse de alimento, ¿verdad? Juan, como hemos leído en cambio, señala que cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? No hay contradicción, sino complementación en los dos enfoques. Cuando los discípulos vinieron a Jesús con la sugerencia, él ya había percibido la necesidad y ya había decidido cómo resolverla. Amén. No obstante, quería aprovechar el momento para probar la fe de ellos y también la nuestra. Yo también creo, ¿verdad?, que quedó reflejado eso. Yo creo que primero Jesús alzó los ojos, ¿verdad?, y vio la gran multitud y dijo: vale, en un momento de crisis, en un momento entre la espada y la pared, voy a poner en un examen sorpresa. Entonces está la parte de los tres, ¿verdad?, Mateo, Marco y Lucas. Ellos intentaron solucionarlo y parece que, oye, mira, qué considerado, vieron que era de noche y que los despidió. Pero le estaba diciendo: maestro, que se vayan. Hermano, y por eso ha quedado reflejado. ¿Cómo iban a hacer una iglesia así? Con personas que no sintieran la necesidad de esas personas, que dijeran: por eso mismo, el camino desierto y es de noche. ¿Cómo vamos a movilizar a toda esa gente para que vuelva, para que les pase algo, para que se desmayen en el camino? Amén. Y hoy a veces en la iglesia nos comportamos así, somos egoístas, pero parecemos muy espirituales porque vamos al maestro: maestro, despídelo, que se vayan. Pues el Señor, por eso está, ¿verdad?, la otra óptica de Juan, que estaba diciendo: no he llevado a este punto para eso, todo lo contrario, para daros ya la gran comisión. Este es el germen de la gran comisión. ¿Qué le vamos a dar nosotros de comer? ¿Entienden? Porque a veces la iglesia es muy bonita cuando todos están de acuerdo, cuando todo va muy bien, todos vestimos iguales, todos pensamos iguales. Así una iglesia, pero como ya venga alguien, como que ya me tengo que movilizar, ¿no? Como la enamorada, ¿verdad?, en Cantares: ya me he cambiado, ya me he vestido, ya déjame, ya no te abro la puerta. Y dice que el esposo pasó. ¿Entiende, hermano? Esto es una gran responsabilidad. Por eso le digo que a veces somos tan santos y tan espirituales que todo se lo pedimos a Dios. Y hay cosas que el Señor ya ha dicho: no, es que ya te lo he encomendado. Amén. Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. ¿Cómo lo vamos a despedir? Amén. Así que por eso está, ¿verdad?, esa distinta visión quedó reflejada para ver en qué punto estaba uno, no porque los otros fueran, ¿verdad?, más irresponsables, sino que Dios quiso reflejarlo en su palabra para ver con qué iglesia nos sentimos identificados, con qué acción nos sentimos identificados. Y muchas veces como humanos, también es cierto, nos sobrepasa, pero no estamos con Jesús, no estamos con el pan de vida que ha descendido desde el cielo. Amén. Entonces, ¿qué fe predicamos? Amén. Así que Jesús espera que nosotros busquemos solución a los problemas y que los resolvamos con su poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Por eso Juan nos indica que el Señor hizo esa pregunta para probar a Felipe. Amén. Porque dice el 6, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. O sea, ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero a veces nos pregunta: oye, ¿qué podemos hacer para que, según tu respuesta, así tú mismo sepas lo que hay en tu corazón? Amén. Que a veces parecemos que estamos muy bien, pero estamos desenfocados de la misión original. Amén. Parecía muy espiritual decir: ay, Dios mío, mira cuánta gente, despáchalo y que se vayan, que vaya que les pase algo. Y el Señor decía: no es así, no es a mi voluntad, no es lo que quiero. Amén. Lo que quiero es darle vosotros de comer. Amén. Por eso, hermano, qué bueno es de verdad tener esa mente abierta para ver cómo Dios quiere hacer las cosas. Amén. Sin embargo, como hemos visto, los otros evangelistas concuerdan en que el desafío fue lanzado a todos los discípulos, por ende, también a nosotros. En los tres sinópticos se presenta el mandato con las mismas palabras: dadle vosotros de comer. Amén. Así que en los 4 evangelios es de los pocos relatos que están en los 4 evangelios.
Y en los 4 evangelios, ¿verdad?, se relata este milagro porque esta iba a ser el germen de la gran comisión. Este era el examen práctico para lo que iba a venir después en el día de Pentecostés. Por eso queda reflejado en los 4 evangelios que habla de qué? Del nacimiento de Jesús, pero también del nacimiento de la iglesia. Amén. Así que vemos como a veces nosotros en nuestra carne, en nuestra humanidad, actuamos, pero cómo Jesús quiere que actuemos. Dadle vosotros de comer. Amén. La verdad es que Jesús no trataba de burlarse de la incapacidad de sus discípulos para resolver semejante problema. Lo que quería era hacernos saber que Él confía en sus siervos y les delega formalmente tareas que aparentan ser imposibles, pero que con su ayuda todo lo podemos hacer. Así que Dios quiere hijos activos, con iniciativa. Hemos dicho primero, a los pies del Señor, guiados por su Santo Espíritu, comiendo, ¿verdad?, y llenándonos de su palabra, de su voluntad. Pero ahora vamos nosotros y lo hacemos. Yo creo que es un punto de un sector de la iglesia o de un pensamiento de la iglesia, o será por época, que le pedimos mucho a Dios, Señor, y dame una señal, y tú quieres, y si tú quieres tú lo sanas. No, id y predicad vosotros, id y sanad, id y alimentad, id vosotros y darle de comer. Y el hecho de hacerlo, ¿sabe lo que expresa? Que verdaderamente tenemos fe en Él, que creemos que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el pan de vida, que que como una persona no tenga a Cristo, no va a ser feliz nunca. Amén. Y lo peor de todo, ¿dónde pasará la eternidad? Amén. Por eso es tan importante proveer ese alimento espiritual, pero primero no lo tenemos que creer nosotros. Primero nosotros tenemos que vivir de acuerdo a eso. Por eso tenemos que estar más que alimentados. Decía Pablo, estoy en abundancia, estoy saturado. ¿De qué? Porque he aprendido en vivir en abundancia, en escasez. Por eso nada le faltaba y todo le sobraba. Porque tenía a Cristo. ¿Entiendes? Como tú no vivas así, ¿cómo va a presentar ese evangelio? ¿Cómo tú te vas a poner a solventar las necesidades de esta humanidad? Amén. Sí que es cierto que como humanos no podemos hacer frente a este desafío. Es cierto, vamos a leer el 7. Juan 6, 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que coman uno de ellos y tomase un poco. 200 denarios. ¿Por qué sabemos que era 200 denarios? Pues a lo mejor, ¿por qué esa cantidad? Porque a lo mejor era lo que tenían. ¿No? El ministerio de Jesús, por lo mejor en esos momentos contaba con 200 denarios, las aportaciones, porque vemos, bíblicamente está, como mujeres de buena posición, dice que eran los que iban, servían y ¿verdad?, patrocinaban, podemos decir, ayudaban a que Jesús se moviera, porque los viajes cuestan dinero, al burro no había que echarle gasolina, pero habría que alquilarlo, ¿no?, por ejemplo, a reposar en posada, tenían, ¿verdad?, que comer, ¿verdad? Puede ser que contaban con lo que tenían. Amén. Ni 200 denarios bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Amén. Si ponemos los ojos en las cosas que poseemos o nos dejamos impresionar por las circunstancias, pues jamás podremos cumplir nuestra misión. Amén. 200 denarios, ¿verdad? Un denario era el salario de un día, de una persona. O sea, era 200 días. ¿Cuántos son 200 días? Vamos a poner 7 meses. A una media de 1.000 euros al mes. Dicen que es la media del sueldo, ¿no? 7.000 euros, ni 7.000 euros. ¿Verdad? Puede para alimentar a toda esta gente. ¿Cómo? Amén. Imaginaos que se venga una multitud. ¿Cómo vamos a alimentar? Que va, no podemos ni para un pedacillo de pan. Amén. A veces, hermanos, yo por eso, hace un año yo pensaba, Dios mío, ¿cómo podemos vivir así? A un Cristo que predicamos, cuando hay iglesias congregaciones que no pueden tener un lugar de culto por a lo mejor 300 euros que vale un local. Y yo digo, ¿eso cómo puede ser? Yo me lo preguntaba, digo, ¿eso cómo puede ser? ¿Qué son 300 euros? Hombre, para el que no tenga nada, es mucho, pero ¿cómo no se puede? Un local normalito, 300, 400 euros, ¿cómo no se puede tener un lugar para reunirse los hermanos?
Pues no, los concilios no se puede, no podemos. Hermano, y de verdad es una pena. Y a veces en la iglesia pecamos de eso, no, es que no podemos, es que no, es que... Hermano, y es verdad que como humanos no podemos hacer frente al desafío. Amén. Esta misión era prácticamente imposible a juzgar por la escasez de recursos en que ellos se encontraban. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en la misma situación de Felipe? ¿Verdad? No hemos encontrado que tú ves necesidades. Tú ves cómo hay familias que no tienen para pagar el alquiler, que no tienen para comer, que no tienen trabajo, que... hermano, y de verdad a veces ya te pones a llorar, ¿verdad? Lloras por la pena ajena y por ti porque tampoco puedes. ¿Y qué puedo hacer? Amén. Pero hermano, lo que el Señor quiere es que en momentos así nos levantemos firmes de nuestra postración, de nuestro no puedo, de nuestro no tengo, y les presentemos lo poco que tenemos y se lo pongamos en sus manos. Ese es el quid de la cuestión, hermano. Esa es la clave. Amén. Y esto es lo que hace, ¿verdad?, que exprese nuestra fe. Que si de verdad tenemos fe en Dios, se exprese. Por eso, hermano, pongamos nuestros recursos en las manos de Dios. Porque es el Señor el que lo va a multiplicar. Yo he escuchado personas que dicen, mira, si yo tuviera $1.000.000, mira, yo repartiría, mandaría aquí, mandaría a este concilio, mandaría a este orfanato, mandaría... Pero si tienes $100 en tu mano, te lo regalan y te vas al shopping, al centro comercial y te lo gastas en ti. ¿Cómo tú vas a tener $1.000.000? Si son $100, 100 euros, y no eres capaz de decir, venga, voy a ver qué necesidad tengo, que sé que tengo una vecina que no puede pagar el agua este mes, o la luz, o sé que tiene niños chicos y le falta la leche. ¿Entiendes? Si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho, eso es así. Es que es imposible, es imposible. Entonces, ¿por qué hay gente que a veces sabe manejar más dinero, más? Porque han sido fieles en lo poco. Cuando no tenían, de lo que no han tenido, lo han repartido. ¿Entiendes? Por eso, hermanos, ahí es donde está la clave. Humanamente, estos desafíos no los podemos solventar. No los podemos solventar humanamente, pero ahora el Señor es el que multiplica lo que sí tenemos, nuestros recursos. Por eso, ¿qué hay que hacer? Ponerlo en las manos del Señor. Vamos a leer Juan 6, 8 al 10. Mira qué recurso le dio, mira qué insignificancia, hermano. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Entonces, hermano, la pequeña insignificancia de los recursos con que contemos no son cosas de mucha importancia en nuestro trabajo para el reino de los cielos. El Señor puede y hace maravillas con lo poco que tengamos en nuestras manos para su servicio, pero tenemos que ponerlo en sus manos para que Él lo convierta en algo grande. 200 denarios era más que la merienda de este niño, un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. 200 denarios era más. Sin embargo, lo que tenía, lo dio. Lo puso en las manos de aquel que lo podía multiplicar. ¿Entiende, hermano? Esa es la clave. Para que así toda la gloria se la lleve el Señor. Para que así rompa tus esquemas mentales. Y tú puedes decir, ¿pero cómo puede ser eso? Para que nuestra mente diga, es que no me lo creo. ¿Cómo ha podido ser esta provisión? ¿Cómo? Amén. Por eso, si usted ha leído los versículos que mandé para estudiar durante la semana, verá, ¿verdad?, como Jehová proveyó maná del cielo para 3 millones de israelitas en el desierto por 40 años. ¿Usted sabe lo que es un promedio de 3 millones de personas todos los días que caía maná del cielo durante 40 años? Está en Éxodo 16. El aceite de la viuda fluyó en abundancia hasta que las vasijas se agotaron, en Segunda de Reyes 4. Había sequía. Y encima ya lo que tenía se le estaba acabando. Sin embargo, empezó... El de Elías era que haz primero para mí
y luego come tú y tu hijo. Y dice que el aceite ya nunca faltó. El de Eliseo, el milagro de Eliseo, era, coge muchas, todas las vasijas que puedas, pide prestado y empieza a echar. Hasta que se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Y con eso pudieron comer el resto de la sequía. ¿Usted sabe lo que es eso? Pues esos milagros de la antigüedad, Dios los sigue haciendo hoy. Si cree, si nos pone los recursos en las manos del Señor. Amén. Jesús convirtió el agua en vino en la fiesta de las bodas. Todo lo que se necesita es tener fe en el Señor y obedecer sus instrucciones. Así que en estos versículos leemos que Andrés descubrió que un jovencito que estaba entre la multitud tenía 5 panes y 2 pececillos. Amén. Esa era la comida de un muchacho pobre, pero Jesús pidió que se la trajeran para usarla como base para aquel milagro. Él podía hacer que las piedras se convirtieran en pan, ¿a que sí? Podría hacer que bajara otra vez maná del cielo, ¿a que sí? Sin embargo, aquí nos está dando el quid de la cuestión, la responsabilidad que tiene la Iglesia. Dale vosotros de comer. ¿Qué tiene en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Tráeselo al Señor, ofréceselo a Él, y Él hará el resto del milagro. Tu milagro es llevarlo con fe, que es esto para toda la multitud, pero aquí está. Así que 2 cosas importantes que todo cristiano debe hacer son, primero, descubrir los recursos con que cuenta. Porque ¿cuántos de nosotros decimos, yo es que no tengo, que va, yo cómo puedo, si seguimos hablando de alimentar, ¿verdad? Yo cómo puedo alimentar a tanta gente pobre, que va, ¿cómo podemos dar tanto sustento? ¿Cómo? Entonces a veces decimos, es que yo no tengo. Primero tienes que ser consciente de los recursos que sí tienes, porque seguro que tienes. Moisés sí le dijo, ay Señor, yo no sé, yo no puedo. ¿Qué tienes en tu mano? Eso le dijo Dios a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Con esa vara sacará a mi pueblo de Egipto. ¿Qué tiene en tu mano? ¿Qué tiene en tu despensa? ¿Qué tiene en tu cuenta de ahorro? ¿Qué tiene en tu corazón? ¿Qué tiene? Te está diciendo hoy el Señor. Eso, reconócelo como un recurso que aunque parezca limitado a nuestro ojo, a nuestra contabilidad, entrégaselo en las manos del Señor y verás como no te faltará nunca. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Y segundo, lo primero es descubrir qué recursos tenemos. No eches cuenta de que es poco o es mucho. ¿Qué tienes? Lo segundo, estar dispuesto a ofrecerlo para el servicio del Señor. ¿Estás dispuesto a ofrecerlo? Porque a veces nos pasa que va a decir, pues este muchacho hubiera dicho, pues anda, que 5 panes y 2 peces entre tanto, pues mejor me lo quedo yo y al menos yo como. Es que si lo doy me va a faltar a mí. A veces tenemos ese miedo, son miedos lógicos, humanos. ¿Cómo yo lo voy a dar? Entonces mi familia, con fe, deposítalo con fe en las manos del Señor. Señor, esto va a ser para tu obra. Lo entrego. Amén. Por eso las grandes cosas y los proyectos más notables en la obra de Dios no han sido realizados con la habilidad del hombre más famoso del mundo, ni con fondos de millonarios. Han sido los esfuerzos de humildes siervos de Dios y el dinero de la gente más pobre los que han hecho posible la predicación del Evangelio, el establecimiento de iglesias y de instituciones para el servicio del Señor. ¿Y cuántos testimonios podríamos contar de esos héroes de la fe, cómo fundaron orfanato y no tenían nada? Esperaban por la mañana que viniera alguien para darle alimento a esos niños. ¿Entiendes? ¿Cómo, hermanos, si no, cuántas cosas, cuántos testimonios podíamos contar? Tuvieron fe, lo creyeron, amén. Creyeron aquel que es dueño de la plata y el oro, amén. Pero tenemos que creer, hermanos. No le podemos echar la pelota al Señor. Bueno, Señor, sí, mira qué pena. Ay, qué pena la gente. Despáchalo, dile que se vayan. No. Esto lo tienes que resolver tú. Dale vosotros de comer. Amén. ¿A qué reto nos estará el Señor preparando para el 2021? ¿A qué necesidades nos enfrentaremos? ¿A qué personas con necesidades nos enfrentaremos? Y estamos hablando del alimento espiritual, pero esto, como digo, fue un examen práctico. Por eso estaba hablando del alimento físico, porque lo estaba preparando para cuando tuviera que dar
darle alimento espiritual a más de 3.000 personas. Amén. Donde se fundara la iglesia. ¿Qué nos deparará este 2021? ¿A qué necesidades tendremos que dar respuesta? Y la iglesia no puede decir, no tengo. En todo caso podemos decir, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Amén. ¿Entiende, hermano? Esa es la iglesia comisionada. Esa es la iglesia. Amén. ¿Y eso quién lo forma? ¿Tú y yo? Bueno, el pastor que se encargue. No, todos somos iglesia. Amén. Todos somos una célula dentro del cuerpo de Cristo. Esto va para todos. Porque la iglesia la conforman todos. Amén. Porque si no, hermano, toda la historia de la iglesia, desde el siglo I hasta ahora, ¿cuánta adversidad no ha tenido la iglesia? Muchísima que sí. Muertos en la hoguera, la Biblia escondida, pero pequeños gestos de hombres y de mujeres que a escondidas distribuían la Biblia, la enseñaban en casa ocultamente. ¿Amén? ¿Cuántos murieron en la hoguera? Si no hubiera sido por esos pequeños pasos, no hubiera llegado la Biblia hoy hasta nosotros, ni el Evangelio. Por eso digo que lo que tú tengas, lo pones en las manos del Señor, no creas que es como algo perdido. Amén. Como dice un pequeño paso cuando fue el hombre a la luna, que dice que si fue a la luna que no. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Nuestros gestos son pequeños pasos dentro del cuerpo de Cristo, dentro del avance, pero son grandes para el reino de los cielos. Amén. Por eso, hermanos, pongamos nuestros recursos en las manos del Señor. Amén. Y obedeciendo a Dios, vamos a ver maravilla. Vamos a ver qué nos dice el Señor, del 11 al 15. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuanto se hubieron saciado, dijo a su discípulo, recoged los pedazos, y sobraron, para que no se pierda nada. ¿Hasta dónde has leído? 12. Hasta el 15. Recogiendo pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraban a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió y retirarse al monte él solo. Amén. Así que, cuando pusieron en las manos de Jesús los 5 panes de cebada y los dos peces, él realizó el milagro que solucionó aquella crisis. Si usted cree que los recursos que posee son muy limitados o que cuenta con muy poco para la tarea que el Señor le ha dado, solo recuerde lo que Dios ha hecho en momentos de crisis, cuando sus siervos le han obedecido. Por eso hemos puesto como referente Éxodo, cómo alimentó al pueblo de Israel. La tinaja de aceite de la viuda no escaseó en momentos de sequía. O sea, toda la tierra conocida estaba pasándolo mal. Y esa mujer siempre tenía. Amén. Iba a la despensa, cogía un poquito de aceite, un poquito de harina y ahí que hacía la torta y comía. Amén. Otro ejemplo, Gedeón reunió a 30.000 hombres para pelear contra los madianitas, ¿verdad? Y a muchos de otros pueblos que se juntaron contra el pueblo de Israel. Pero ¿qué le dijo el Señor? Es demasiado pueblo. Venga, vamos a ir quitando, hasta que se quedaron 300. Y con esos 300 aniquiló a todos. Porque a veces, hermanos, es que el Señor, como lo que quiere es que cambiemos nosotros nuestra mentalidad humana, hoy, ¿verdad?, cuando hacen esos desfiles militares, China, Irán, también la India está siendo el número 1 en armas nucleares. Y salen esos soldados, millones de soldados, y esos tanques, esos misiles, como tenemos más. Y si usted ve un poco de la última guerra del pueblo de Israel,
no tenían ni aviones, Amén. no tenían ni soldados, no tenían ni uniforme en condiciones. ¿Y sabe qué pasaba? Que ganaban. De pronto venía una niebla que no le dejaba ver a los enemigos. De pronto dice que avispas. Oye, como está la palabra de Dios, una guerra la ganaron porque hubo una invasión de avispas. Picaron a los enemigos y se tuvieron que ir de baja. Fíjate, una avispa. ¿Entiende, hermano? ¿Para qué? Para que, hermanos, rompamos con nuestra mentalidad humana, que más es mejor, que tenemos poder, para que rompamos eso, para que creamos que Jesús es el único, el todopoderoso. Por eso, cuando se nos presenten los retos que se nos va a presentar en el 2021, que van a ser muchos y muy desafiantes para la iglesia de Fuengirola, yo la primera, ya no me voy a volver a mirar yo. Ya voy a decir, pues mira, Señor, tengo esto, toma, ¿cómo lo vas a usar? Y vamos a ver verdaderos milagros. ¿Tú lo crees? Tenemos que estar todos dispuestos. Esto como esa obra de Lorca, Fuente Ovejuna, todo a una. Aquí todos tenemos que ir juntos, porque dice que donde 2 o 3 están congregados, se pide en sintonía. Amén. Por eso esto no es solo de un pastor o de un líder, esto es toda la iglesia diciendo amén. Ahí estamos. Amén. 3 principios indispensables para la administración cristiana se observan en el milagro de la multiplicación del pan. Primero, la organización. Jesús dio la orden de que se acomodaran a la multitud en grupos de 50 en 50. Esto evitó que la gente se amontonara tratando de acaparar más pan. Amén. ¿Qué organización? Sentarlos de grupo de 50 en 50, ¿verdad? Hubo como, hermano, ser organizado, y esto habla de una planificación. Los milagros son de repente, los milagros son instantáneos, tus ojos no procesan, pero ¿cómo, verdad? Esos milagros de personas que cuentan de que tenían pies más cortos y han crecido. Los ojos, tú imagínate que vean un milagro así, ¿no? De una persona que tiene el pie más corto y de pronto crece como tanto en el avivamiento de Azusa Street. Eso dice que era lo que pasaba día a día. Amén. Los ojos que hacen, no lo pueden ver, ¿verdad? O sea, ¿cómo nosotros racionalizamos eso? Pero ¿qué le quiero decir, hermano? Que los milagros son instantáneos, es algo que no puedes explicar con tu mente, pero eso no quita de que haya organización. Amén. Eso no quita, hermano, de que aquí hay una planificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién contamos? ¿Qué hacemos? Amén. Número 2, la participación. Jesús no fue de grupo en grupo repartiendo los panes y los peces. Él dependió de sus discípulos para la distribución de los alimentos. Y dice, y tomó Jesús, ¿verdad? Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto demuestra la importancia del liderazgo cristiano para el servicio del pueblo de Dios. Así se cumplió la orden que el Maestro le había dado, darle vosotros de comer. Dependemos de Dios para que Él lo multiplique, pero ahí es donde está nosotros que vayamos y lo llevemos. Amén. Entonces, por eso, hermano, qué importante ese corazón de servicio en la iglesia. Que no solo seamos expectantes. Amén. A ver hoy qué me cuentan. A ver si me gusta el culto. Como si uno fuera al teatro o al cine. A ver si me gusta la representación de hoy. Nos faltan las palomitas. No, tú y 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 yo somos parte activa de la iglesia. Amén. Pero eso tiene que ponerse en un corazón de servicio. Amén. Porque entonces, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Verdad? Dicen que hay 3 tipos de iglesia. Una en un triángulo invertido, donde aquí está el pastor que tiene que llevarlo todo. Ora por la ofrenda, predica, canta, lleva a los hermanos a su casa y todo lo demás. A ver, ¿verdad? Estos son los pastores, dicen, que están clamando que el Señor venga, porque se quieren ir ya con el Señor. Luego están los triángulos, ¿verdad? Que tiene la punta aquí, donde parece que el pastor es el rey y todos los demás son los súbditos. Esa no es la organización tampoco. Amén. Tiene que ser más que arriba y abajo, como una flecha. Amén. Que van todos. Hay un líder, hay una planificación. Nos encomendamos en la gran comisión del Señor y todos vamos con impulso. Amén. Por eso todos tenemos que ser partícipes. Todos tenemos que tener esa carga. Amén. Y por eso ya le digo, gente que venga, ¿verdad? Verlas como esos bebés que están haciendo en el Señor, a los que tenemos que cuidar y amparar. Amén.
participación y mayordomía. Jesús no necesitaba que se guardaran los pedazos que sobraron. Él podía realizar otro milagro similar en la próxima crisis. Sin embargo, con la orden, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, nos enseña que debemos ser buenos mayordomos de las cosas de Dios. Eso es ser un buen mayordomo. Amén. El no tirar las cosas. Como hay abundancia, pues yo tiro. Mi abuelo decía, pan que tire hoy, mañana tendrás hambre. Amén. Y así con todas las cosas. No, yo desperdicio mi tiempo, desperdicio mis recursos. No, si ese hermano, y a veces vemos, no escatimar, ¿verdad?, en recursos. Y ya el Señor, en la primera Pascua en Éxodo, así dice, cada familia que mate un cordero. Si son muy pocos los miembros y el cordero es muy grande, que se junte con su vecino, para que no se tire nada. Amén. Ahí, hermano, eso es un principio bíblico de cómo la escasez es erradicada de tu casa. Amén. Y te digo, la escasez en todos los sentidos. No podemos estar tirando. Amén. No podemos estar tirando porque el mismo Señor dijo, recoger los pedazos, que no se pierda nada. Y aquí el Señor lo vuelve a repetir en los versículos que hemos leído al principio, en el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Así que está diciendo que todos los que crean aquí van a estar, tienen un puesto, tienen una misión, no vamos a perder. Amén. No vamos a derrochar recursos, sino que los vamos a volver a emplear en la gracia, en la obra del Señor. Amén. Así que, hermano, qué importante es ser buenos mayordomos, tener esa planificación, ser participativo, hermano, pero a veces participar se cree que es solo salir aquí, predicar, cantar. Esto, hermano, es un 1% del trabajo de la iglesia. El exponer un poco la palabra en los coros, esto es un 1% de la iglesia. Amén. Todo lo restante, ¿verdad?, es proveer ese alimento, es que el Señor desarrolle ese corazón misionero, ese corazón de servicio. Amén. Así que tanto en el desafío de Jesús a sus discípulos, dad de vosotros de comer, como en la pregunta para probar a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que todos estos coman?, hay un mensaje claro para nosotros. El Señor nos manda a resolver los problemas y saciar las necesidades de los que vienen en busca de ayuda. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que Él es dueño de todo lo que existe y siempre ha provisto en abundancia para los que confían en Él. Solos no podremos hacerlo. Nuestros recursos no son suficientes, pero cuando nos ponemos en sus manos, Él hace maravillas y milagros. Amén. Así que la iglesia de Fuengirola, si quiere ser como la iglesia primitiva, esa iglesia del siglo I, tiene la responsabilidad de proveer ese alimento espiritual, de sentarnos con Jesús todos los días, de ser llenados, irradiados de su amor, de su paz, de su revelación, de su palabra, de su misericordia, para poder llevarlo a este mundo que verdaderamente llora y gime por dentro, aunque de apariencia parezca muy bien. Aunque parezca que van muy bien vestidos, ¿verdad? Aunque parezca que van mal vestidos, solo una fachada que me está diciendo, tengo una necesidad muy profunda. Y solo el pan de vida, ese maná del cielo que bajó hace 2000 años, es el que sigue vigente hoy para saciar esa hambre espiritual. Así que, iglesia, tenemos que estar preparados para estos desafíos. No vamos a decir no puedo, no tengo, no sé. Vamos a decir, ¿qué tengo en mi mano? Esto es lo que tengo, Señor. Lo voy a poner a tu disposición. Y vamos a ver milagros. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos, Señor. Gracias por esta palabra, este gran desafío, este germen de la gran comisión, Dios mío. A veces esperamos que ocurran los milagros. A veces esperamos que vengan, Dios mío. Pero también, Señor, tú nos estás diciendo que seamos nosotros, que seamos proactivos, que seamos nosotros los que vayamos y llevemos. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos vamos a dar. Es en el nombre de Jesús, por esa sangre preciosa y con la opción de tu Espíritu Santo, que vamos a ver milagros. Vamos a ver cómo familias son reconstruidas, cómo personas, Dios mío, con inestabilidad emocional, Señor,
recuperan la paz, Dios mío. Vamos a ver, Señor, al hambriento, al sediento, Dios mío, lleno, regocijado. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos a aceptar este reto. No por nosotros, no sabemos, Dios mío, pero confiamos en ti, en que tú eres el que nos has encomendado. Por eso te damos la gracia y toda la gloria y toda la honra para ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo para siempre.